Muy buenas noches, aprendices. Bienvenido a nuestra sesión del día de hoy. Hoy estaremos haciendo un pequeño repaso de una temática de la competencia de inglés. Nos encontramos en nuestro programa de coordinación de procesos logísticos. Bueno, rápidamente, ya ustedes me conocen. Mi nombre es Shelly María Tatis del Toro. Soy su instructora, eh, la cual está asignada a la competencia tanto de comunicaciones como de inglés. Como les decía, vamos a estar revisando un poco sobre los verbos modales, vamos a ir un poquito más a fondo en esta temática y bueno, no hubo audiencia en el día de hoy, por lo tanto, dudas e inquietudes pueden ser respondidas posterior a la sesión mediante correo electrónico, mensajería interna o foro de dudas e inquietudes. Bueno, rápidamente les hago una introducción a lo que son los verbos modales. Estos son verbos que son auxiliares, que comunican algún tipo de certidumbre, habilidad, necesidad, disposición, obligación, condición o modalidad. Bueno, acá entre paréntesis dice, sí, ideas complejas, así es. De pronto cuando estamos tratando de comunicar o hacer una expresión un poco más compleja de lo habitual, no tan básica, pues debemos hacer uso de estos verbos auxiliares. Aquí dice, de aquí que su significado dependa del contexto de la oración. Así es, según lo que usted quiera comunicar, usted va a elegir qué verbo modal sería el apropiado. Bueno, y dice, y de los verbos con los que se conjuga, correcto. Les recuerdo que si hay un verbo auxiliar es porque hay otro verbo allí también que es el verbo principal de la oración. Aquí tenemos un ejemplo, dice, My keys must be in the car. Mis llaves deben estar en el carro. Acá también hay una traducción sugerida que dice, mis llaves seguramente están en el carro. Podemos ver cómo el must be, el must, que significa deber, también aquí en esta expresión nos dice, nos quiere decir que seguramente deben estar ahí. Aquí ya la expresión se toma de forma más contextual. Acá nos dicen con la explicación. En este caso, must modifica al verbo to be para indicar que es muy probable que las llaves estén dentro del auto. Estamos casi seguros de ello. Ahora, comencemos con cuáles son los verbos modales de pronto más utilizados. Tenemos en primera instancia el verbo could. El verbo could es la forma pasada de can. Can es, se puede decir, sí, es poder, pero también se usa para expresar la posibilidad de algo. Además, este sirve también para preguntar con un tono de formalidad, agregarle formalidad a la expresión, particularmente hacer solicitudes a quien nos está escuchando. En una frase afirmativa se puede utilizar de la siguiente manera. You could use my chair. Tú podrías usar mi silla. You could use, you could use my chair. Podrías usar mi silla. De forma negativa se puede usar de la siguiente forma. She could not go to the market with us. She could not go to the market with us. Ella no pudo ir al mercado o al supermercado con nosotras. De forma interrogativa, could you open the door, please? ¿Podrías abrir la puerta, por favor? Estas son algunas de las utilizaciones del verbo could. Verbo modal may, pues otro de los verbos más utilizados, más de uso frecuente. Este verbo modal se utiliza para expresar posibilidad y probabilidad. Ejemplos. En una frase afirmativa. She may pass the test. Ella podría aprobar o pasar el examen. En una frase negativa. It may not snow tomorrow. It may not snow tomorrow. Mañana podría no nevar. En una frase interrogativa. May I come in? ¿Puedo yo entrar o puedo entrar? Esto en cuanto al verbo may. Verbo modal may. Bueno, aquí tenemos el verbo modal might. Might. Se usa para dar sugerencias y expresar posibilidades, así como también expresar peticiones y hacer ofrecimientos. En una frase afirmativa,
se utilizaría de la siguiente manera. My sister might come home for my birthday. My sister might come home for my birthday. Mi hermana tal vez podría o pueda venir a mi casa para mi cumpleaños. Mi hermana tal vez pueda venir a casa por mi cumpleaños o para mi cumpleaños. En una frase negativa, you might not arrive on time. You might not arrive on time. Puede ser que no llegues a tiempo. En frase interrogativa se utilizaría de la siguiente manera. Might I buy you a drink? Might I buy you a drink? Te puedo invitar un trago o puedo yo comprarte una bebida o un trago, por ejemplo. Eso serían de pronto dos formas de expresar esta frase. Verbo modal will. Este verbo es muy popular, realmente lo utilizamos muchísimo y su función principal es referirse al futuro. También se usa para manifestar una decisión tomada en el momento en el que se está hablando o cuando quieres expresar que tienes intención de hacer algo en específico. Ejemplos. Su aplicación afirmativa sería, He will call me back. He will call me back. Me va a volver a llamar o él me va a volver a llamar. Él me volverá a llamar. Cualquiera de esas opciones está correcta. Implementación o aplicación en la forma negativa. I won't. Aquí pueden ver que el verbo will al negarse cambia completamente. De will vas a hacer won't. I won't go with you because I have a lot of work. I won't go with you because I have a lot of work. No iré contigo porque tengo mucho trabajo. En su forma interrogativa, lo podríamos aplicar de la siguiente manera en este ejemplo. Dice, Will you cover my expenses? ¿Cubrirías mis gastos? Sí, esa sería la expresión. No tengo otra versión de esta expresión. ¿Cubrirías mis gastos? Continuamos también con otro de los verbos de uso frecuente. Es uno de los que más se utilizan. Dice, funciona para realizar peticiones con amabilidad, para señalar acciones constantes en el pasado o casos hipotéticos. Miren que el uso de este verbo ya es un poco más, se diferencia un poco más del resto que ya hemos revisado. Este ya nos habla un poco más de acciones pasadas o de casos o situaciones hipotéticas. Señalar ciertas acciones que son constantes, pero en el pasado. Entonces, afirmativo en presente. Esta oración tiene la variación en presente y en pasado. Vamos a leer las dos para tratar de diferenciar. En presente dice, I would like a cup of tea, please. Me gustaría una taza de té, por favor. Ahora, vamos a ver su aplicación en el pasado, no en el presente. Ahora vamos con la aplicación o implementación en el pasado. He would visit his sister every weekend. Él visitaba a su hermana cada fin de semana. Como podemos ver aquí, hay una acción. Estamos señalando que una acción se dio lugar en el pasado. Se daba lugar constantemente en el pasado. Es decir, miren que reiterativamente señalamos que el sujeto visitaba a su hermana cada fin de semana. Por eso les decía, señala acciones que se presentan constantes en el pasado. Ahí está el ejemplo. Negativo, señalando un caso hipotético. She wouldn't go to the party even if she was invited. She wouldn't go to the party even if she was invited. Ella no iría a la fiesta incluso si hubiese sido invitada o si fuera invitada. Ahora, forma interrogativa. Would you like to taste it? Would you like
to taste it? ¿Te gustaría probarlo o te gustaría a ti probarlo, por ejemplo? Otro de los verbos más reconocidos dentro de los verbos modales es el verbo must. Must es uno también de los más populares y nos señala o se utiliza en algunas ocasiones para hacer suposiciones. Pero lo más común es que se refiera a una necesidad o a un deber. Yo lo veo más, sí, un compromiso o un deber. Yo lo utilizo mucho para lo que son cosas que deberíamos hacer, acciones que deberíamos ejecutar. Entonces, su ejemplo en afirmativo, en un caso de oración afirmativa sería, He must be back by tomorrow. He must be back by tomorrow. Él debe estar de regreso mañana o él debe estar aquí mañana. No me parece tan precisa la frase él debe estar aquí. Creo que la traducción exacta sería él debe regresar mañana. Negativo. El ejemplo en forma negativa sería You must not litter. You must not litter. Está prohibido tirar basura en la calle. Bueno, yo diría que la traducción exacta sería usted no debe ensuciar o contaminar. Opción o frase interrogativa. Sería así. Must I go to the dentist today? Must I go to the dentist today? ¿Debería ir al dentista hoy? Aquí también nos sugieren una traducción que dice, tengo que ir al dentista hoy, también puede ser. Sin embargo, siento que la primera es más precisa, más exacta. Bueno, esto en cuanto al verbo must. Ahora viene el verbo modal should. Dice, este verbo se traduce como deber. Como pueden ver, hay una semejanza entre el verbo must y el verbo should. Aquí también nos están hablando de un deber, pero más hacia la idea de una obligación o recomendación. Entonces, en su forma en una frase positiva, lo podríamos implementar de la siguiente manera. You should take your medicine. You should take your medicine. Deberías tomar tu medicina o tú deberías tomar tu medicina. Negativo. En una frase negativa sería We should not be in this meeting. Nosotros no deberíamos estar en esta reunión. Siguiente forma, que sería la interrogativa. Lo utilizamos así. Miren la estructura de la oración. Primero va el verbo modal, luego el sujeto o el pronombre de la oración y el resto de la oración. Should I rest more? Should I rest more? ¿Debería descansar más? Esa traducción es exacta. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo lo utilizamos para expresar recomendaciones o tal vez obligaciones, como por el ejemplo de la frase afirmativa, donde se le está diciendo a la persona que debe tomar su medicina más por obligación que por recomendación. Bueno, eso en cuanto a los verbos modales más importantes que debemos aprendernos, estudiar y tratar de practicar frases. Ya tenemos aquí los ejemplos, se los dejo a ustedes para su revisión y que lo puedan implementar. Hagan ejercicios para que puedan repasar un poco esta temática y tener un mayor dominio de ella. Muchas gracias a todos los aprendices que logren observar esta sesión en línea. Espero vernos en una siguiente ocasión. Muy feliz noche.